Gracias. Pues vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso del Evangelio de Juan. Y aunque lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Pero yo creo que aunque lo hayamos leído muchas veces, siempre se descubre algo nuevo. En la palabra es como un pozo sin fondo. Y cuando leemos arriba, pero si a otro día volvemos a esa misma palabra, profundizamos un poco más, y nunca vamos a llegar al final, aún leyendo los mismos versículos. Decimos, esto ya me lo sé, pero siempre nos daremos cuenta que podemos profundizar un poco más. Yo voy a pedir a nuestro hermano Alonso, que tiene esa voz tan potente, que nos lea la porción que nos corresponde hoy. Así que, por favor, lee Juan 3, 16 hasta el 21. ¿Hasta el 21? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Mientras que cantábamos esta alabanza, no soy yo, es Cristo en mí. Mientras alabábamos, dice, ya no hay temor, porque yo sé cuál es mi destino. Eso es maravilloso. No hay temor ninguno. Una muy querida hermana ya está con el Señor de esta iglesia. Lo he contado algunas veces, bastantes, porque es que lo recuerdo muchas veces. Ella me decía, mira, yo tenía mucho miedo a la muerte, a marcharme de este mundo. Era terror, era pavor. Dice, pero en el mismo instante, decía ella, en el mismo instante en que me convertí al Señor, en que puse mi vida en las manos del Señor, en ese mismo instante el miedo a la muerte desapareció. Miriam y David se han sonreído porque saben de quién me refería. Nuestra querida hermana, no es Miriam, es Esther, nuestra querida y amada hermana Carmen. Y eso no se me olvida nunca. Perdió el temor a la muerte, totalmente. Y vivió haciendo realidad eso. Yo hace muchos años, iba con mi padre, me llevaba a ver algún partido de fútbol aquí en Águilas. Y me llamaba la atención que mi padre iba a la taquilla. Después yo no he vuelto porque a mí el fútbol no me llama la atención. Y no he vuelto jamás a un partido de fútbol, pero de pequeñito mi padre me llevaba. Y mi padre iba a la taquilla y sacaba las entradas, que decimos aquí, o los boletos, como dicen en otros sitios. Y estaba pensando, mientras cantábamos esta canción, si yo me hubiera presentado, si alguno de nosotros nos presentamos a un espectáculo deportivo del que sea, o de lo que sea, cultural, obra de teatro, concierto, lo que sea. Pero vamos a suponer que yo, pues un domingo voy al campo de aquí del Rubial a presenciar un partido de fútbol y en vez de sacar el boleto, la entrada, llevo una entrada del estadio del Bernabéu de Madrid o de San Mamés de Bilbao o del Nou Camp del Barcelona, no sé mucho de fútbol, y yo se le presento la entrada al portero, le doy esa entrada. ¿Qué pensáis que diría el portero? ¿Esto qué es? Pues es una entrada para ver el partido.
No, pero esta entrada, hombre, no vale esta entrada mucho más que la entrada de aquí, que esto es del Bernabéu, que es del Nou Camp, que no vale más. Pues no vale. Pero si es que esto me ha costado más dinero y además el campo es más importante y los partidos más importantes. Esta entrada no vale, no sirve. No hay temor. Yo sé cuál es mi destino y mi entrada está ya sacada. La puerta está abierta y es Cristo. Cuando nos presentemos allí delante, cuando llegue el momento en que partamos de este mundo y nos vayamos a la vida eterna, a la casa del Padre, vayamos allí, no va a servir ninguna entrada. Por muchos títulos académicos, por muchas cosas que presentes o presente yo, no van a servir. Por muchos títulos de acciones bancarias, por muchos títulos, por muchas reuniones de iglesia a las que hayas ido, a muchísimas reuniones, por muchas predicaciones que hayas escuchado, no va a servir. Solo va a servir Cristo. Es lo único que podemos presentar cuando lleguemos allí, cuando lleguemos a nuestro hogar. Así que esto es maravilloso. Y todo esto es gracias al Señor, gracias a la obra redentora de Cristo. Pero vamos a continuar. Esto lo he dicho por la confianza que me ha sugerido cuando estábamos cantando esto. No soy yo, es Cristo, es aquel al que el Padre ha señalado. Ha dicho, es por este y por nada más. Es que yo he hecho tal, yo he hecho milagros, tal. No, es por este, porque el Padre al único que ha señalado ha sido a Jesús. Así que despeja todas las dudas, todos los dilemas, todos los ideales, todas las filosofías, todas las religiones del mundo, porque lo único que te va a valer es Cristo, nadie más. Bueno, nuestro hermano Alonso ha leído esta porción que nos corresponde hoy. Y en nuestras Biblias, esta porción del versículo 16 al 21 va como aparte. Pero cuando Juan escribe el Evangelio, no lo divide, ya lo dijimos el otro día, no lo divide en pasajes. Capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Y en el versículo 15, a continuación pone, de tal manera amó Dios al mundo. Parece que es algo aparte, parece que es una cosa distinta, pero no. Cuando se escribe el Evangelio, Juan escribe sin poner números, ni el 3, ni el 1, ni versículo, ni nada. Escribe una carta, escribe un Evangelio. Para entendernos y poder movernos nosotros entre la palabra, pues se ha hecho esta manera de esta nomenclatura para entendernos, para que podamos ponernos de acuerdo cuando alguien da una cita, saber dónde buscar y dónde ir. Entonces, cuando Juan escribe este Evangelio, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y llega hasta, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestos sus obras, que sus obras son hechas en Dios. Luego continúa con el verso 22, pero va todo seguido. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que dada la importancia tan grande que nosotros como cristianos le hemos dado al versículo 16 de este capítulo 3, que siempre lo estudiamos y lo vemos como algo aparte, que la conversación con el Señor, con Nicodemo y con el Señor, termina con el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para nosotros, o para mucha gente que lo lee, ahí se acaba la conversación de Jesús con Nicodemo, cuando no es así. La conversación de Jesús con el Nicodemo continúa y dice, verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús le está hablando a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera continúa, no termina ahí. El Señor Jesús continúa leyendo. Y esto hace mucho más interesante todavía este versículo. Porque claro, ¿quién no se sabe Juan 3:16? ¿Hay alguien aquí que no se lo sepa de memoria?
No, porque Juan 3:16 es importantísimo. ¿Cuántos siervos del Señor han dicho? Es el Evangelio reducido. Ahí se explica con pocas palabras el Evangelio puro. Juan 3:16. ¿Quién no sabe Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y generalmente ya no continuamos con el 17, porque el 16 ya es suficiente. Con esto se puede hacer predicaciones y predicaciones y predicaciones, y se han hecho, y estudios, y se han dedicado horas de predicación a las iglesias simplemente con Juan 3:16. Y eso parece que de alguna manera nos ha condicionado a poder ver toda la conversación del Señor Jesús con Nicodemo en su conjunto. Claro, como ahora estamos viéndola versículo a versículo, pues tenemos que hacerlo así. Ahora yo me hago una pregunta cada vez, porque para mí la conversación de Jesús con Nicodemo es impactante para mí. Imaginad por un momento un hombre importante de los fariseos, conocedor de la ley, conocedor de todos los protocolos, de todas las ceremonias, de cómo funcionaba todo, conocedor del Antiguo Testamento, va a ver a Jesús. ¿Qué pensáis o qué podemos imaginar de qué le va a hablar Jesús a un hombre así? Imagínate que una noche llegan a la puerta de tu casa y llaman y aparece una persona, no sé, muy religiosa, una persona importante, muy religiosa, que quiere hablar contigo. ¿De qué le vas a hablar? Él conoce la Biblia, conoce toda la teología, más que tú y más que yo. Conoce el latín, sabe de teología mucho. ¿De qué le vamos a hablar? ¿Qué capítulo, qué pasaje escogerías para hablar? Ahora, cuando este hombre se presenta al Señor Jesús, ¿de qué le va a hablar Jesús? ¿A un fariseo? ¿De qué le va a hablar Jesús a un conocedor de la ley? ¿De qué le va a decir? Bueno, pues, hombre, pues Jesús tendría que empezar a hablarle y a decirle, mira, porque tú, como eres fariseo y eres un miembro del Sanedrín y eres una persona importante, pero vosotros cuando os reunís en el templo hacéis esto y esto y esto y esto, pero no está bien, porque vosotros tenéis... No le habla de nada de eso, no le habla de nada de la religión que él practica, de tal manera que Jesús sorprende grandemente a este hombre. Porque este hombre ha ido a preguntar, dice, porque si tú tienes que venir de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces. Y Jesús podía haber empezado a explicarle tantas cosas, pero Jesús siempre sorprende, siempre nos sorprende. Porque yo estoy hablando de azul y resulta que Jesús me sale hablando de rojo. Pregunto por una cosa y Jesús, para contestarme a eso, me plantea otro dilema, me lleva a otro lugar, a otra pregunta, a otra demanda. ¿Para qué? Para hacerme pensar, para que yo mismo llegue a la respuesta de lo que le estoy preguntando. ¿Con qué autoridad haces tú esto? Y el Señor Jesús empieza a explicarle. Así que el Señor le habla a él. Juan nos está relatando la entrevista que Nicodemo tuvo esa noche con el Señor Jesús. Ya lo vimos el domingo pasado, como nuestro pastor Pablo nos lo explicaba, ¿verdad? Esa conversación con Nicodemo. Y no debemos perder de vista de que sea lo que sea. Si seguimos, vamos a seguir en la voluntad del Señor con todo el Evangelio de Juan. Y vamos a ver en todo el Evangelio, de principio a fin, en cada uno de los pasajes, en cada una de las cosas que Juan nos relata, que sea de lo que sea de que está hablando. Aquí está hablando de un principal, de Nicodemo, pero no es de eso de lo que nos está hablando. Luego hablará con la samaritana, pero no es de la samaritana de lo que está hablando. Luego hablará de la resurrección de Lázaro, luego hablará, y así podíamos continuar, con esas 7 presentaciones que nos hace Juan, magistrales, desarrollando el prólogo del capítulo 1, una por una, desarrollándolas todas. Él es la luz, Él es la vida. Y veremos que hable de lo que hable Juan, nos esté contando lo que nos esté contando, su único propósito es hablarnos de Jesús. Es presentar a Jesús. Y ya está.
Aquí nos está hablando de una conversación que Jesús tuvo con este hombre una noche. Pero Juan, de lo que está hablando y de lo que quiere hablarnos, es de Jesús. No lo perdamos nunca de vista. Juan quiere hablarnos de Jesús y por eso muestra las señales una y otra vez, que él no llama milagros, él llama señales, porque las señales son los indicadores que nos llevan a Jesús. Son los indicadores que vemos cuando vamos por la carretera y vamos buscando un pueblo y vemos el indicador a 3 kilómetros a la derecha. Y eso es lo que Juan hace. Todos los milagros de Jesús eran señales, indicadores que nos llevan a Jesús. En todo el Evangelio. Por encima de todo lo que él pretendía es presentarnos a Jesús como lo que él dice que es. Como lo que Jesús dice que es. Dios mismo encarnado, hecho hombre, y que es la segunda persona de la Trinidad, y nos lo presenta como el único y suficiente Salvador y Redentor, único y suficiente, no hay otro. Esta afirmación, hermanos y hermanas, es la idea, la fe central del cristianismo. Esto es lo que define al cristianismo. Nuestro hermano Alonso nos decía de la gran familia que son los creyentes. Él nos contaba que vayamos donde vayamos a cualquier parte del mundo. Yo sé, una vez viajando en un tren y hablando con una persona y me dijo, dice, es que yo he sido redimido por la sangre de Jesucristo. Y me levanté y le di la mano. Dijo, hermano, somos hermanos. Y no lo conocía de nada. Es la clave. Los cristianos tenemos hermanos, familia, por todo el mundo. Los que creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y si te encuentras con una persona en cualquier parte del mundo, rica, pobre, grande, pequeña, que hable tu idioma, y él te dice, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, has encontrado un hermano, sea de donde sea. Así que esa es la gran familia. Y Jesús era quien decía que era. Así que esta es la afirmación central del cristianismo, lo que distingue al cristianismo de todas las religiones y creencias. No sé si hay alguien aquí que por primera vez me está escuchando, pero quiero que por lo menos te lleves esta idea. El punto central del cristianismo es Cristo. Y esto es lo que distingue de todas las religiones del mundo que pueda existir. Es lo que la hace única. Esta creencia, esta fe que tenemos los cristianos, es lo que hace a Jesús que Él sea único. No hay nadie. Fundadores de religiones hay muchos en muchas partes del mundo y cada vez surgen más. Pero Cristo es único. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él y lo vamos a ver. Así que con este propósito no debemos dar por concluida la conversación en el versículo 15, sino que continúa hasta el verso 21. Jesús sigue hablándole y seguimos hablando, continuando con la conversación. De hecho, desde el capítulo del verso 16 hasta el verso 21, en muchas Biblias donde se resaltan las palabras de Jesús en rojo, todo lo que dice estos 6 versículos está en rojo. Todos son palabras de Jesús. Aquí no escribe nada Juan de su propio pecunio. Todo lo que dice aquí son palabras de Jesús. No hay ni una coma ni una tilde que no sean de Jesús. Desde el verso 16 hasta el verso 21. Así que vamos a continuar. Ahora, ¿qué nos encontramos en estos 6 versículos? Podríamos decir que Jesús está concluyendo. Jesús está terminando toda la razón, todo lo que ha estado explicando hasta el versículo 15, todo lo que ha estado diciendo a Nicodemo. Y es por eso que el verso 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y entonces el verso 16 empieza diciendo, porque esa es la razón, es la conclusión, para que Nicodemo lo entienda. Porque de tal manera, todo lo que te he dicho, todo lo que te he explicado, es porque Dios nos ama, te ama de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. Por eso empieza el verso 16 con ese porque. Así que podríamos decir que Jesús está concluyendo la conversación con Nicodemo. Todo lo que ha estado hablando con él y está dándole la razón
de todo lo que he estado diciendo. Todo lo que te he dicho es porque Dios te ha amado, nos ama de tal manera que ha dado, que ha entregado, que dio a su hijo, a su unigénito hijo, dicen los originales, no dice a su unigénito hijo, sino a su unigénito, dio a su primogénito, y lo dice así para dar la preeminencia a Jesús. Así que no olvidemos que este principal entre los judíos, que no comprendía las cosas que Jesús le decía, porque Nicodemo seguro que él tenía en mente hablar de Jesús de otras cosas, de la religión judaica, del Talmud, del Pentateuco, y hablar de esas cosas, y hablar de él, y Jesús le estaba hablando de otra cosa muy distinta. Le estaba hablando y le estaba dando a entender, le estaba diciendo, porque mira, nada sirve. ¿Por qué? Porque se trata de un nuevo nacimiento. Se trata de nacer de nuevo. Y estas cosas no las entendía este hombre, Nicodemo, no las podía entender. Por eso Jesús se lo tiene que explicar. Respondió Jesús y le dijo, dice el verso 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto, cuando Nicodemo escucha esto, dice, a ver, ¿qué me está diciendo? No entiendo qué está diciendo. Esto no lo he estudiado yo. Esto no lo he leído yo en ningún sitio. ¿De qué me está hablando Jesús? Hoy en día, si tú a muchas personas les dices que se llamen, entre comillas, cristianas, porque han nacido en un país cristiano, o una parte del mundo mayoritariamente cristiano, culturalmente cristiano, si tú y yo le decimos a algunas personas hoy, porque mira, no vamos a hablar de religión, mira, vamos a hablar por el principio, porque te es necesario nacer de nuevo. Muchas personas dirán, ¿de qué me está hablando Paco? ¿Qué me está diciendo? Ese es el principio. Por ahí hay que empezar. Y es lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo. Por aquí hay que empezar. Empezamos por aquí, por nacer de nuevo, y todo lo demás ya vendrá. Pero ese es el principio. Nicodemo, tú estás en un sistema religioso rancio, antiguo, con una serie de protocolos, de ordenanzas inventadas. Sí, lo habéis hecho con la mejor intención del mundo, porque habéis querido hacer lo mejor de lo mejor. Pero quítate todo eso, olvídate todo eso, Nicodemo. De lo que se trata es de que tienes que volver a nacer. Pero ¿cómo es eso posible? Nicodemo no lo entendía. Y yo me pregunto, ¿lo entiendes tú? ¿Lo entendemos nosotros? ¿Lo del nuevo nacimiento? ¿O Juan 3:16 lo llevamos al día en que nos convertimos y ese versículo ya se ha quedado ahí aparcado? Porque ese versículo es para los inconversos, para los que no creen. Pero yo ya creo, así que yo Juan 3:16 ya lo he superado. No, Juan 3:16 está pendiente. Constantemente tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Cada día, cada mañana tenemos que recordar Juan 3:16, porque de tal manera, Paco, Dios te ha amado, que ha dado su Hijo unigénito para que no te pierdas, que tengas vida eterna. Porque de tal manera, Alonso, de tal manera, Pepe, Juan, quien sea, Dios te ha amado. Juan 3:16 tiene que estar presente cada día para comprenderlo, para aplicarlo cada día, de la misma manera que el Señor decía que tenía que aplicarlo Nicodemo. Por las declaraciones de los versículos 14 y siguientes de esta conversación, vemos cómo Jesús se esfuerza, cómo Jesús quiere que este hombre entienda lo que le está diciendo, lo comprenda, porque era un hombre con buenas intenciones en su corazón. Era un hombre religioso, pero que buscaba la verdad, que buscaba, y no tuvo miedo. Lo único que no sabemos, todavía es un dilema de por qué fue a ver a Jesús de noche. Si era porque no se lo viera nadie, si era por tener un tiempo a solas, porque el Señor siempre estaba rodeado de mucha gente y quería hablar con él solas personalmente, si era porque quería hacerle preguntas, no se sabe exactamente por qué. Pero Jesús
quiere que él entienda estas cosas celestiales. Porque Jesús veía la sed que había, el hambre que había por la búsqueda de la verdad en Nicodemo. Y quería que entienda estas cosas. Y en el verso 13 vemos que Jesús le aclara, le dice, mira, esto es difícil, Nicodemo. Es difícil, pero tienes que entenderlo. Y ahí en el versículo 13 apunta a un primer motivo para creer, para legitimizar a Jesús como revelador. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Nos lo explicaba Pablo. Estas cosas solamente las podía hablar Jesús. Nicodemo no las podía escuchar de la boca de nadie. Solamente el que ha estado en el cielo y el que ha venido del cielo puede explicarte estas cosas. Jesús es el gran revelador de estas verdades celestiales. Y Jesús quiere que Nicodemo lo entienda. Y a este primer motivo de Jesús como el único que puede revelarnos, ¿quién subió al cielo sino el que descendió del cielo? ¿Quién nos puede hablar de Dios? ¿En quién hemos visto a Dios sino que en Jesús, en nadie más? Él nos ha revelado al Padre, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es el único revelador del Padre. Él y Jesús. Y a esto añade un segundo motivo, aparte de que Jesús es el único que puede revelarnos estas cosas. Un segundo motivo que nos presenta a Jesús como Redentor. Y es por eso que Jesús alude y Jesús lleva a Nicodemo al Antiguo Testamento. Porque esto sí lo conocía él. Ahora yo me pregunto, Jesús podía haberle dicho a Nicodemo, vamos a ver, Nicodemo, cuando tú en Números, allí en el Pentateuco, en el libro de Números, capítulo 5 y capítulo 21 y versos del 5 al 11, cuando tú has leído tantas veces aquello de que Moisés tuvo que levantar una serpiente, una serpiente de bronce que brillara bien, que se viera bien desde todas partes del campamento, cuando tú lees eso, Nicodemo, ¿qué entiendes? ¿Una proeza que hizo Dios? ¿Un acto misericordioso que hizo el Señor para los que miraran debidamente no murieran por la picadura de la víbora, de las serpientes? Nicodemo, explícame tú, ¿qué entiendes tú que Dios quiso dar a entender o que Dios quiso explicarnos con aquello de que Moisés hiciese en un palo alto y pusiese una serpiente de bronce? Y todo aquel que mirase la serpiente, porque le había picado una serpiente, todo aquel que mirase allí, simplemente con la mirada de la serpiente, de aquel asta, pudiese ser librado de la muerte. Explícame, Nicodemo, ¿qué pensáis que le hubiera dicho Nicodemo? Pues la verdad es que no lo entiendo, porque es que Dios dice cosas tan raras que por mirar la serpiente, porque como nos explicaba Pablo el domingo pasado, había dos tipos de miradores, dos tipos de mirones. Estaba el que miraba porque pasaba por allí y veía aquello que reflejaba mucho. ¿Qué ha puesto Moisés allí? No sé, le daba igual. Pero el que le había picado una serpiente no miraba igual. Ese miraba fijo y decía, Dios ha dicho que si yo miro ahí, no voy a morir. Así que hay muchas formas de mirar a la cruz. ¿Cómo miras tú a la cruz? Miras tú a la cruz como diciendo, ahí el que tenía que estar era yo. Miras tú a la cruz como diciendo, Jesús está pagando por mí. Miras tú a la cruz como diciendo, pues sí, un ajusticiado, injustamente. Depende de cómo miremos, ¿verdad? Entonces Nicodemo podía explicar, pues la verdad es que no entiendo por qué en aquel tiempo Dios dijo que se hiciese esto de la serpiente. Y Jesús remite a Nicodemo, vamos allí, vamos a Números 21. Ahora te voy a explicar lo que Dios quiso enseñarnos en aquel momento. Dios estaba haciendo como una especie de profecía de algo que iba a ocurrir muchos siglos después. Y Nicodemo diría, ahora lo entiendo, qué maravilla, ahora lo entiendo, ahora entiendo lo del asta, lo de la serpiente y todo. Aunque Cristo todavía no había ido a la cruz. Pero por eso le dice, por eso es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
igual que aquella serpiente, que el Hijo del Hombre será hecho maldición, será hecho pecado, para que miremos a la cruz. Y eso sí que lo entendió Nicodemo. Eso sí que lo entendía Nicodemo, aunque le costaba entender un poco aquello del nuevo nacimiento. Así que para hacer accesible, para hacer algo tangible, accesible a Nicodemo, el misterio de la obra redentora de Jesús, hablando con claridad extraordinaria de la necesidad de que Jesús, de que el Hijo del Hombre fuese levantado y entregara su vida en la cruz. Esta es la clave. Entonces Nicodemo lo entendió. Entonces Nicodemo lo entendió por lo que vemos después, porque sería un seguidor en secreto seguramente, pero un seguidor de Jesús, que no le daba miedo de que lo identificaran con Jesús muerto. Le daba igual, le daba igual. Así que creo que Jesús supo llevar aquella conversación de una manera extraordinaria, siempre lo sabe hacer. Él veía la necesidad que había en el alma y en el corazón de Nicodemo, diferente a otros muchos fariseos, a otros muchos de aquellos que eran perfectos, pero vio que Nicodemo estaba dispuesto a dejar atrás todo ese sistema judaico para creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. Y es muy, muy importante cómo Jesús emplea la expresión es necesario. Es necesario. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba hacer esa obra expiatoria en la cruz. Para él, no. Jesús no tenía ninguna necesidad. Ninguna. Es necesario que yo haga esto, que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, porque es una necesidad que vosotros tenéis, yo y tú. Y cuando Jesús dice es necesario, lo que estaba diciendo es imprescindible, se tiene que hacer, es necesario que se haga para poder llevar a cabo el plan de Dios, para que se pueda cumplir el propósito para el que yo he venido, es necesario que yo vaya a la cruz. Y es por eso que cuando Jesús está en Getsemaní, dice, Padre, si es posible, pase de mí esto. Y el Padre le dice, pues no es posible, es necesario que vayas a la cruz. Así que cuando Jesús dice es necesario, lo que está diciendo es imprescindible. Y no hay más remedio que hacerlo para llevar a cabo mi obra redentora. Nosotros entonces, ahora, hermano y hermana queridos, tenemos que decir, gloriosa necesidad basada en la misericordia eterna de Dios, anunciada por los profetas, que debía ser cumplida. Qué bueno, ¿verdad? No tenemos que venir aquí con corderos, ni con becerros, ni con palomas, no tenemos que venir a ofrecer nada. Necesitaríamos, madre mía, necesitaríamos un lugar tremendamente diferente. No, venimos cómodamente, nos sentamos aquí, porque nuestro sacrificio, nuestro cordero, ya fue hecho, que es Jesús. Él fue el que murió. No tienes que traer más nada. Solamente venir tú, a corazón abierto, a adorar a Dios y a darle gracias a Dios, porque el cordero, tu cordero, de tu sacrificio, es Jesús. Y Él lo hizo de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Ahora, todo el que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí vemos la universalidad y la riqueza de la obra redentora. La universalidad, todo aquel. Y la riqueza inacabable, inescrutable, inacabable de esa obra redentora. Ahora, no es ser librados de la muerte de una picadora, de una víbora. No se trata de eso. No, porque aquellos que fueron picados por la víbora y fueron librados de la muerte en aquel momento murieron después. Igual que Lázaro resucitó, pero después murió también. Se marchó de este mundo. Ahora no se trata de ser librados, aunque el Señor puede, tiene poder, porque para Dios no hay nada imposible. Puede librarnos de alguna enfermedad, puede hacerlo, tiene poder para eso. Ahora no se trata de ser librados de algo físico, que también lo puede hacer, por supuesto,
Se trata de ser librados de algo más grande, de algo más grande. Y Mateo 10:28 dice, Jesús en el Sermón de la Montaña lo dejó muy claro. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí es donde hay que temer, ahí es donde hay que tener miedo. Ahora, el verso 16, Jesús llama, más allá de simbologías, de lo que quiere mostrarnos en la obra de la cruz, es revelarnos el amor eterno de Dios. Este amor es el principio y la fuente suprema de la salvación. Este es el motivo. ¿Por qué Dios nos ama tanto? ¿Por qué Dios ha hecho esa obra? ¿Por amor? Hermanos y hermanas, vivimos en un mundo donde se ha malinterpretado mucho qué es el amor. Pero lo que mueve a Dios, lo que movió a Dios a dar a su Hijo, es por amor. Hoy podemos tener cualquier conversación. Puedes reunirte a tomar un café, un refresco, un aperitivo, en cualquier lugar, en un paseo, hablar con personas. Y podemos hablar de las atrocidades más grandes, de las cosas más malas que existen en este mundo, de lo peor, de lo peor, de lo peor, de terror, de cosas feas. Di una palabra del amor de Dios y se acaba la conversación. Di algo, nombra a Dios. Y el amor de Dios, la misericordia de Dios en medio de esa tertulia, y ya se queda todo el mundo callado, porque nos cuesta mucho hablar de amor. Nos cuesta mucho. Somos tildados enseguida. ¿Qué está diciendo este? Yo amo a Jesús. Y eso a la gente le llama la atención. Estás hablando de amor. Hoy no marca hablar de amor. Hoy lo que marca es hablar de otras cosas, de política y de tantas cosas. Pero hablar del amor de Dios, ¿sabéis por qué? Porque todas nuestras necesidades están cubiertas. No necesitamos a Dios ni el amor de Dios para nada. Tenemos nuestros frigoríficos llenos de comida. Tenemos agua fresca, limpia para bañarnos, para ducharnos, para lavar el coche, con agua potable, que cuántos quisieran tenerla para poder bebérsela. Tenemos la seguridad social, cada vez que estoy enfermo pido cita, voy al médico. Tenemos medicamentos en la farmacia. Tenemos todo. Tenemos seguros. Y si llego a mayor, tengo la seguridad social, tengo una paga de una pensión. ¿Para qué necesito yo a Dios? ¿Para qué necesito yo el amor de Dios? Esos son paparruchas vuestras de los aleluyas, como dicen por allí, que nos dicen a nosotros. ¿Para qué necesitamos a Dios? Pues sí, Jesús nos dice que lo que Él está diciendo en el verso 16 es mostrarnos, revelarnos el amor eterno de Dios, que fue lo que le llevó a ese acto misericordioso. Y vuelvo a repetir, es el principio y la fuente suprema de la salvación. Fuimos salvados, somos salvados por el amor de Dios. Dios no exige a ningún hombre ni a ninguna mujer para que no se pierda y muera en su pecado, en su miseria. No exige nada más que una cosa: que creas en Jesús. Fíjate, que creas en Jesús y en su sacrificio. Eso es lo único que Dios exige, no pide más. No quiere que haga más nada. Como hemos cantado, no soy yo, es Cristo en mí. Él lo ha hecho todo. Él me ha quitado de aquí y me ha trasladado allí. Me ha trasladado del mundo de las tinieblas a su luz admirable. Y lo ha hecho Él, no yo. Él, Jesús. Yo no puedo sustentar mi salvación en mí, nunca, jamás. Es Jesús quien lo ha hecho. Y Él no se equivoca. Y Él no hace nada malo. Y Él no se confunde. Si Jesús te ha quitado de aquí y te has trasladado a su reino, eso es eterno ya. Eso no hay quien lo cambie. Porque ha sido Él, no he sido yo. Así que Dios no exige más que fe en su Hijo. Y vemos en este final de la conversación, me llama la atención, he dicho antes que en mi Biblia, y creo que en las Biblias que tenéis alguno, donde las palabras del Señor Jesús están en rojo, vemos que ahí Nicodemo no abre la boca. Nicodemo, desde el verso 10 o desde el verso 9,
cuando Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Desde ahí hasta el final de la conversación, Nicodemo no abre la boca. El silencio, hermanos y hermanas. Siempre tenemos que estar hablando. ¿Y cuántos errores cometemos por tanto hablar? Por tener la lengua tan ligera. Por no meditar. Antes de hablar, pensar. Tranquilamente. ¿Lo digo? Sí. ¿Cómo lo digo? Piénsalo. ¿Cuándo lo digo? Meditemos en esto. Porque la lengua ligera nos va a llevar a muchos errores y a cometer muchas faltas que luego de ellas nos arrepentiremos. Y Nicodemo cayó. Después de decir cómo puede hacerse esto, dice que Nicodemo cayó y no habló. Y me llama muchísimo la atención el silencio. Escuchando, 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 escuchando. Él había ido a instruirse, a preguntarle a Jesús, y está concentrado en las enseñanzas de Jesús, guardando silencio, guardando silencio. Hermanos, no seamos prontos para hablar, no seamos prontos para abrir nuestra boca. Meditemos, consideremos lo que el Señor tiene que decirnos, de lo que tienes que hacer, de cuándo lo tienes que hacer, de cómo lo tienes que hacer, de qué palabras tienes que emplear, porque nuestra misión es construir, no es destruir. Y muchas veces con la lengua, lo que estamos, con la mejor intención del mundo, estamos destruyendo. Meditemos. Solamente hablemos de Jesús y provoquemos en el otro o en la otra que medite en silencio y que escuche. Jesús le confirma a Nicodemo que la razón de su venida a este mundo es realmente mostrar, vuelvo a repetir, el amor eterno de Dios. No es juzgar, lo dice, porque no envió Dios a su Hijo a juzgar al mundo. ¿Sabéis por qué? Porque el mundo ya está juzgado. Si lees la epístola, la carta de Pablo a los romanos, en los primeros capítulos, hasta el capítulo 7, ahí se habla de la culpabilidad del hombre. El mundo ya ha sido juzgado, el hombre está juzgado, el hombre está condenado. No va a venir, Jesús no vino a decir, tú eres salvo, tú estás perdido. No, estamos todos perdidos, todos. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3, por cuanto todos pecaron, y vuelvo a repetir, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Si Jesús no hubiese venido, todos iríamos a la condenación, todos, no se libraba nadie. Jesús no vino a juzgar al mundo. El propósito de ese amor es un amor universal, que todo el mundo entero tiene la posibilidad de ser salvo, únicamente por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Mirad, Dios quiere salvar a todo el mundo. Dios quiere, es su deseo, salvar a toda la humanidad. A todos. Pero todos no quieren ser salvos por Dios. Y esa es la libertad a la que Dios nos ha llamado. Dios quiere que sean salvos todos. Dios quiere que se salve a Águilas entera. Incluso con todos los turistas que hay ahora. De extranjeros, españoles y de todos lugares. Dios quiere salvarlos a todos. Pero todos no quieren acudir a Dios. Así que voy a decir algo que estoy dispuesto a recibir reclamaciones. Voy a decir algo que a lo mejor alguien aquí no lo ve así. Esa idea de que Dios solo salva a unos cuantos elegidos por Él, creo que es un atropello teológico. Personalmente lo creo así. Dios quiere salvar a todos. ¿Cuántas veces quise? Dice Juan más adelante. ¿Cuántas veces quise juntaros a todos como la gallina junta a sus polluelos? ¡A todos! ¿Y qué dice después? Pero vosotros no quisisteis. Pero Dios quiere salvar a todos. Y el mensaje va dirigido a todos. De tal manera amó Dios al mundo. Hoy por la ciencia sabemos que el mundo, el universo es inmenso. Millones, millones y millones de galaxias. ¿Sabéis que en nuestra Vía Láctea hay millones de soles como el sol que nos está alumbrando ahora? Solo en nuestra Vía Láctea. Pues
Dios amó al mundo, a todo ese mundo que Él había creado, a todos esos universos, que yo no sé lo que habrá, tampoco me preocupa mucho. Así que Dios quiere salvar a todos. Y aunque más adelante Jesús habla de un juicio, porque el Señor viene y habla de juicio a Nicodemo, ahora en este momento Jesús está delimitando el juicio, está marcando la línea de demarcación. Mirad, los judíos pensaban que el Mesías, su Mesías, cuando viniera, les iba a librar del poder del Imperio Romano, y además Dios, con ese Mesías, iba a castigar a todas las naciones y a todos los pueblos que habían ido contra el pueblo elegido, contra ellos. Que Dios los iba a librar de todos los demás pueblos, no solamente de los romanos, que Dios iba a castigar a todos los demás. Qué idea más lejana, ¿verdad? Qué idea más lejana de lo que vino a hacer Jesús. Jesús delimita, marca la línea de demarcación. Y esa línea no está aquí, lo que Jesús está diciendo, no está entre judíos y paganos. No es eso de lo que está hablando Jesús. No está hablando de decidir entre judíos y gentiles. No está diciendo que los que no son judíos tienen que convertirse al judaísmo. Jesús está muy por encima de todo eso. Está delimitando esa línea de demarcación. Y la línea de demarcación es entre los que creen en Jesús y los que no creen en Jesús. No está hablando de nacionalidad judía, no está hablando de nada de eso. Está hablando de los que creen en Jesús, de los creyentes y de incrédulos, independientemente de la nacionalidad. Y eso los judíos no lo podían entender. Que Jesús viniera a hacer tabla rasa con todo el mundo y dijera: todos estáis destituidos de la gloria de Dios, el hijo pródigo por un lado y el hermano mayor también, los dos necesitáis la salvación. Tú, que eres un gentil, griego o romano, necesitas a Jesús. Y tú, que eres judío, necesitas a Jesús. Y de ahí va a surgir el pueblo, el verdadero pueblo de Dios. De ahí. Y si no, leamos Romanos, en la carta del apóstol Pablo. Jesús le aclara que no ha venido para juzgar, sino para salvar a todos aquellos que ponen su fe en Él. El juicio se ejerce en la conciencia de cada uno, está hablando Jesús. En la conciencia de cada uno por la intensidad y la veracidad de la búsqueda del amor y de la verdad. Y esto le llevará a Jesús, inevitablemente, le llevará a Jesús. Si tú buscas la verdad, si amas la luz, si vienes a la luz para que la luz te ilumine la mente. El domingo Pablo nos hablaba de eso, porque Jesús ilumina la mente, quita las tinieblas, las sombras, y nos hace ver con claridad. Si tú buscas sinceramente eso inevitablemente te va a llevar a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. De forma que ahora el creyente que ha puesto su fe en el Señor, ahora va a andar en la libertad, que es lo que hemos cantado, ¿verdad? La libertad que solo Jesús te puede dar. Te moverás y respirarás el aire, el oxígeno, respirarás la atmósfera de la gracia y del amor de Dios. El aire que el creyente respira es diferente, perdonadme la expresión, es diferente al aire que respira el incrédulo. Porque el aire que respira el incrédulo es un aire nocivo, tóxico. Pero en Jesús es santo, puro, limpio. No hay tinieblas, no hay oscuridad. Eso es lo que Jesús nos va a dar, la libertad a la que somos llamados. Así que nos moveremos en esa atmósfera de la gracia y del amor de Dios. Jesús añade que el que no cree, el que persiste en no creer, ya está juzgado. No ha venido Él a decir: ¿tú no crees en mí? Pues estás condenado. No, ya está condenado. Ya está condenado. Aquel que persiste en no venir a la luz del Señor. De hecho, que Jesús se ha presentado lleno de gracia y de verdad y amor.
y voluntariamente hay quien le rechazan, hay quien cierra su corazón a cara y canto. No quieren escuchar y cierran la puerta de su corazón. Jesús llama y llama y llama, pero Jesús dice, si alguien abriere la puerta, es la libertad en la que disfrutamos. Si no abres la puerta, Jesús no se va a forzar. Jesús no va a poner el pie para que no cierres. No. Él llama y tú tienes que abrir. Si eso ocurre, pues esa persona queda con su pecado, añadiendo a su pecado un pecado mucho más grave, ahora para Dios, que es el desprecio de la misericordia de Dios. Aparte de tus pecados, por los cuales estás condenado o estoy condenado, añades otro más grande, que es haber despreciado a Jesús. Haber dicho a Dios, no necesito a tu Hijo, no necesito a Jesús en la cruz, no lo necesito para nada. Ese es un pecado, ese es el peor de los pecados. No es que tú seas pecador o que yo sea pecador. El peor de los pecados es el rechazo, el desprecio por Jesús y por la obra que Él hizo en la cruz, en el Calvario. ¿Sabéis que hay una manera de evitar a Jesús? Hay una forma de evitar a Jesús y es no pecar nunca. La persona que no ha cometido nunca ningún pecado, si es que existiese, es la única que puede evitar a Jesús, que no necesita a Jesús para nada. Pero hemos pecado todos, luego todos necesitamos a Jesús. Jesús sigue profundizando en el alma humana y en la necesidad que tenemos y quiere que descubramos la naturaleza y la causa del juicio. Y es que la luz, la misericordia de Dios, ha aparecido en este mundo con la venida de Jesús para salvar. E inevitablemente se produce entonces en la vida, en tu vida y en la mía, una tormenta. Así ocurrió una noche en mi vida. Una tormenta, una lucha tremenda, un huracán en mi vida, en mi alma, en mi corazón. Todo se derrumbaba. El viento era tremendo, porque todo eran dudas, preguntas, miedos, temores. Se va a producir una especie de crisis en nuestra vida, una revolución, que todo eso va a conducir y lleva a nuestra alma a anhelar y a desear la paz y la luz y la misericordia del Señor. Entregarnos a Él, el único que trae paz, el único que hace resplandecer o ama más esa persona después de esa crisis, o ama más la oscuridad y la mentira, el error, refugiándose en él si no acepta a Jesús. Si fuésemos capaces de comprender, y ya termino, si fuésemos capaces de comprender eso de tal manera amó Dios, ¿piensas que lo entiendes? ¿Sabes dónde está el límite? ¿Hasta dónde llega eso? De tal manera, de tal forma, hasta tal punto, hasta tal extremo, de tal manera, porque hay que emplear muchos adjetivos para poder comprenderlo un poco. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, si pudiéramos comprender eso, ¿cuántas cosas se aclararían en nuestra vida? ¿Cuánto me cuesta entender que el límite del amor de Dios no es el límite mío? Porque hoy la tendencia de la humanidad es hacer a Dios a mi medida. Y eso se refleja muchas veces también en la iglesia. Dios tiene que ser así y así y así y así, porque es lo que yo pienso, y Dios tiene que actuar así y así y así y así, porque es lo que yo creo, y tiene que hacerlo ahora o mañana o de esta forma y de esta, porque es lo que yo creo que tiene que hacer. Hacer un Dios a mi medida. Y Dios está por encima de todo eso. Dios está por encima de todo eso. Dios no tiene límites, no tiene 1000 limitaciones. Si soy capaz de entender de qué manera amó Dios a este mundo, si tengo el atrevimiento de compararlo a Él, compararlo conmigo, con lo que yo soy capaz de hacer, ¿cuánto estarías tú dispuesto a dar
en un momento nos ponemos en el papel de Dios. Hay que salvar a la humanidad. ¿Qué estarías tú dispuesto a dar? ¿A tus hijos? ¿Darías a tu hija, a tu hijo, a tus hijos porque se salvara a alguien? Piénsalo. Dios dio a su unigénito. A su unigénito hijo dio, dice el original. Y pone su unigénito antes del verbo, para que la preeminencia sea el unigénito, no el verbo, el tiempo o la acción del verbo, de dar. A su unigénito hijo dio lo que más quería. ¿Qué estaría dispuesto a dar yo? Si a mí me dijeran, si entregas a tus hijos a morir, se salva la humanidad entera. Pues eso fue lo que hizo Dios. Entregó a su hijo para salvar a la humanidad. No puedo reducir a Dios a mis medidas, a mi estrechez de mente, porque lo que haré será negar sus atributos. Cuando Jesús dice, sino que tengan vida eterna, expresión que aparece al menos 16 o 17 veces en el Evangelio de Juan y en sus cartas también, en un sentido amplio, lo que está diciendo es que serás liberado de la esclavitud. Juan 8:32. Por el perdón de tus pecados, la participación de la naturaleza divina, la adopción de hijo, la comunión con Dios en Cristo, la participación de su amor, de su gozo, de su paz, todo eso está diciendo. En definitiva, la participación de la vida de Dios. Participantes de la naturaleza divina, es lo que está diciendo. Tenemos en la Biblia uno de los versículos, al menos para mí, más importante, tan importante como Juan 3:16, u otros muchos, porque hay tantos importantes, pero hay uno que a mí me impacta mucho, y está en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 5, verso 21, y dice, al que no conoció pecado, por mí, por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por mí. Dios quiere que también pueda decir por mí. Dios cargó en Jesús todo mi pecado, el tuyo y el mío. Y en Jesús le dio muerte para que tú y yo fuésemos salvos. Juan 3:16 lo usamos siempre para evangelizar. Para evangelizar. Que Dios quiera que lo tengamos presente, porque es un versículo que no está dedicado solo a los inconversos, está dedicado a los creyentes, para que lo tengamos presente cada día, cada instante, constantemente. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque no dijiste nada que no fuese para edificar. Gracias por estos mensajes que tu palabra nos da, por estos versículos, por estas palabras salidas de tus propios labios que nos confirman que al entregarnos a ti tenemos vida eterna. Y ayúdanos, como decía nuestro hermano, no solamente a ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Sí, se necesita valentía para levantarse, para levantar la mano, para decir públicamente, yo creo en Jesús como en mi único y suficiente Salvador. Pero esa valentía será recompensada. Gracias. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.